Quiero un poco hablar de esta imagen que es una línea de tiempo y un poco recordar cómo la quinoa, cómo es la quinoa y cómo y por qué. Luis decía que hay muchas especies autóctonas de algunos lugares. Hay reportes históricos que desde hace más de 5.000 años ya había la quinoa. Y yo tuve la oportunidad de estar en la convención de hace unos 10 años en Cusco y una presentación de un antropólogo mostraba estas figuras que han encontrado en orfebrería de los incas en Cusco. Y si ustedes relacionan, este es un diagrama de un Rafaelito que se llama, ¿no? De un almacapi, de un noctuideo. Y este probablemente, Luis, puede ser un controlador biológico, ¿no? Probablemente. Entonces, desde antes, ya desde esas épocas, la gente que vivía en esos años y en esos contextos ya convivía o ya sabía de la presencia de estos. En el altiplano boliviano han domesticado, etcétera, etcétera, toda la evolución, pero hay algunos hitos que es interesante mencionar y en los años, en 1970, aquí está una colega de Salinas, de Viroxa, y ha habido un colega también que ha introducido el tractor por primera vez. Y desde ahí la quinoa ha bajado de la ladera a la pampa. Y de ahí también creo que muchos de nuestros colegas que nos han predecido han aprendido a usar algo para que disminuya esa presencia. Había insectos, ticonas, noctuideos, polillas, y en los últimos años este complejo de plagas ha ido aumentando, ¿no? Hay roedores, hay liebre y en los últimos años aves. Y paralelamente ha habido una disponibilidad de alternativas. Hasta antes había un equilibrio, pero desde ahí ha habido extractos de especies de plantas, extractos, etc. Y ya desde que ha bajado la pampa, con la llegada de la satiri también, ya ha habido, colegas, proyectos también incursionado con la recomendación de productos sintéticos. Como decía aquí, primero los organoclorados, los fosforados, luego los piretroides, y luego ya desde los fines de 90, casi los 2000, se vuelve a la producción orgánica por la tendencia mundial y nuevamente tenemos que recomendar a los agricultores que ya no usen esos productos, ¿no? Y cómo es la vida, ¿no? Entonces, y ahí ha habido varios desarrollos de varias alternativas que ha pasado por extractos, trampas luz, extractos de piretro, bioinsecticidas que también a base de microorganismos. Luego ya en el contexto boliviano ya nacen las feromonas, extractos de sulfocálcicos, el espinosat, bioinsumos y en los últimos años la otra feromona para la polilla. Esto un poco como contexto. Y este es el escenario del altiplano sur en verano, entre febrero y marzo. Y si nos acercamos, una planta de quinoa está asociado, como Luis decía, con una entomofauna, donde normalmente técnicos, colegas y agricultores, esto es lo que ven normalmente, ¿no? Quieren ver a un ticona, a una polilla que esté comiendo, a un escarabajo, a una mosca. Y tenemos mosca minadora en el altiplano, Luis, aquí está justo, liriomisa. Y eso está asociado a otro nivel trófico que son lo que decía también Luis, ¿no? Los enemigos naturales. Hay carábidos, hay dípteros, aquí hay igual también larvas de coccinélido, himenópteros, aquí hay también asílides, hay otros avispas. Pero de todo este conjunto, en el contexto boliviano, estos dos, Eurisaca y Helicoverpa, son los que causan mayor daño en estado larval y según Sarabia 2014 pueden producir daño de un 10 a un 60% del rendimiento. Esto fluctúa aquí, colegas agricultores no van a dejar mentir, ¿no? Año seco, cómo es la incidencia de insectos, y año lluvioso es menos, ¿no? Y por eso un poco fluctúa. Algo hablaba Luis de manejo integral de plagas y este esquema, Luis debes acordar, ¿no? De las clases. Este es el programa de manejo y los diferentes componentes, pero como a mí un poco me enseñaron que para una casa tenemos que pensar bien en la base, en los cimientos, en la zapata. Y eso es taxonomía, lo que decía Luis, la identificación, la biología, la ecología, los muestreos, los modelos, los umbrales. Lamentablemente esta información para cultivos muy nuestros andinos es poca o nula. Y lamentablemente copiamos de otros cultivos, tratando de imitar de la papa, del maíz, etcétera,
y por eso también nuestros resultados no son los ideales. En esa línea hemos empezado con apoyo de colegas de afuera a conocer a todos los noctuides asociados a la quinoa en el altiplano. Aquí se muestra, hay más de 50 especies reportadas, pero aquí se muestra un conjunto de lo que en el campo se llama Rafelitz o Almac epis, que de forma general parecen similares, pero si uno ve a detalle, hay pequeñas o tal vez muy grandes características que los diferencian. Estos son los más abundantes. Este es el Ligoverpa quinoa que está en el altiplano sur. Este es el Titicacay que está cerca al lago. Copitarsia incomoda que está en Papa también. Agrotis, gusanos de tierra. Aidárgida. Hay otra Copitarsia sp también. El gusano negro que hace unos 3-4 años tal vez han podido ver en Oruro o en Potosí, empezó a atacar. Es este Copitarsia. Y también en respecto a las polillas, Luis mencionaba Urizaca melnocamta, lo tenemos aquí un poco con mayor presencia cerca al lago en el norte, y en el sur está quinoe, Urizaca quinoe. Entonces, esto con ayuda de colegas de afuera hemos logrado identificar nombre y apellido, género y especie, con el cual ya podemos abordar los otros fases. Y luego, como Luis decía, hemos empezado a estudiarlos también, cómo era su ciclo de vida, y solo entre el Ligoverpa quinoa y Copitarsia hay amplia diferencia de la duración del ciclo de vida, y en cuanto a las dos polillas no hay mucho, entre 75 a 73 bajo condiciones de 21 grados y condiciones de laboratorio. Estos dos insectos asociados, dependiendo del lugar, causan diferentes niveles de daño. Altiplano central, diferentes lugares, comparando con y sin, más o menos en promedio causan un daño del 21%. En el altiplano sur, en diferentes comunidades también, es un poco mayor, 33%. Y eso está un poco relacionado al monocultivo, ¿no? Que allá normalmente más se da y hay más condiciones para altiplano sur y altiplano centro. Luis hace rato ha mencionado que tiene que construir información básica y uno de ellos es los umbrales o el nivel de daño económico. Estos son hace unos 15 años atrás, cuando empezamos a trabajar por Uyuni y por Salinas, y tratando de determinar el nivel de daño económico. Para esos años era entre 3 y 5 laros de polilla por planta, que para determinar ya los umbrales de acción un poco son otros variables más. Y luego, en el contexto orgánico, aparte de un extracto, en los años 90, 2000, no había otra alternativa, y ahí ha nacido la idea de generar otra alternativa, que es el control etológico, continuando lo que ANAP ha hecho con trampas luz. Entonces ahí hemos desarrollado empezado a desarrollar el tema de feromonas, pero para eso un requisito era tener la cría de estas plagas. Y el 2008, en Viacha, aquí en La Paz, hemos logrado implementar primero la cría de Copitarsia. Y para eso, al rato Luis decía, ha hecho un estudio con un chinche, pero ha tenido que darle comida a maíz, porque no tenía todo el año. Para tener la cría continua de esto, tenemos que tener quinoa todo el año. Eso es costos. Para eso hemos desarrollado una dieta artificial, con el cual sí es posible implementar. Hemos creado eso luego en alianza con el Ferrobank de la Universidad de Wageningen de Holanda. Hemos hecho un trabajo colaborativo para desarrollar las feromonas. Para eso, en esos años, hemos empezado a enviar pupas a Holanda. Y eso es todo un proceso largo, porque no se puede exportar plaga. Y también hay procesos y tiempos que duran en Senasac y en el viaje, y el vuelo, que hay estrés térmico, ya ha llegado muerto, etc. Y esto nos ha costado varios años. Allá han podido identificar los compuestos que libera la hembra virgen, el olor de la feromona. A base de eso nos han enviado protoferomonas para evaluar en campo, y hemos ido evaluando con agricultores. Producto de unos 4 o 5 años de trabajo, actualmente se dispone que es una feromona para la ticona, el Ferotic H, que es para el Ligoverpa quinoa. Similar historia hemos repetido, paralelo a eso, una cosa es la feromona, pero feromona sola no sirve, necesita la trampa. Esta es la trampa que para papa se utiliza, es muy común, es accesible. Con eso hemos empezado a evaluar primero, y luego hemos evaluado densidad, entre 2, 4 y 6, y hemos recomendado 4. Posición, altura de las trampas, donde caía a nivel de suelo, a nivel de 60 a 1,20, separados o en conjunto, y también diferentes diseños de trampas, bidón, metálicos, con vidrio, etcétera, etcétera. Y al final, este último se ha quedado, que es una adaptación del polillero que elabora el Ferrobank de Holanda. La trampa del polillero
el 2008 costaba 18 euros, si lo traducen a bolivianos es más de 200 bolivianos, accesible para nuestro contexto, pero esta trampa fácilmente se puede hacer reciclando 2 envases PET y con un embudo y un platillo, ¿no? Que su costo no debe pasar de unos 20 bolivianos. Similar a eso hemos hecho también para otra plaga, que es la polilla. Y para esto ha sido un hito que el colega Barrantes, el 2016, logra criar la polilla de la quinoa en condiciones controladas. Esto ha sido una inversión de más de como 15 años. Quien habla ha intentado en la tesis de pregrado criar, ha fracasado, y después de casi 16 años se ha logrado criar, y en condiciones de laboratorio invernadero. Y con este avance hemos logrado ya capacitarnos en la extracción de genitalias, y luego ya hemos enviado también, el colega Luis Crespo de Cochabamba ha ido a trabajar con el doctor Franz Grippin del Ferrobank para obtener ya y identificar los compuestos de la feromona de Oaxaca. Con esto nos han enviado protoferomonas, hemos hecho pruebas de olfatometría en laboratorio, y con eso hemos salido a campo. Igual hemos adaptado también un prototipo de trampa comparando, igual hemos evaluado alturas, y también al interior de la trampa hemos evaluado la posición, feromona aquí, feromona al medio, feromona abajo, dónde caía más. Esto ha sido producto del 2010, del 14 hasta el 17, el año que se registra ante Senasac la feromona. Fíjense, la feromona ya, el Feropol Q, con registro Senasac, la trampa, el prototipo, que es acorde a la producción orgánica que promueve el reciclaje de 2 botellas PET, y aquí una muestra de cuánto puede capturar. La captura, dependiendo de la fase fenológica, puede variar de entre 5 hasta más de 200. En época pico, que es desde la floración a la cosecha, tranquilamente supera 100 adultos por una semana. Luego, algo se ha hecho de los predadores. Si alguno de ustedes puede ver, aquí está la tuta, la polilla, el adulto. Y esto Luis, es un asílide, un díptero, que es muy común en el altiplano. Esto ha sido una foto tomada por Uyuni, y también un complejo de carábidos, ¿no? Que normalmente caen en trampas luz, que está identificado 2 especies que están en nuestro contexto. Y sobre los parasitoides no hay mucho avance, solo hay 2 especies identificadas hasta género y uno tercero que está por describirse. Y para esto, con una iniciativa de Cabol, que hace unos años hemos querido un poco incursionar en tratar de multiplicar al más abundante, que sabes que era Copidosoma de Santisi, y para eso hemos afinado una metodología de la cría de la polilla de la papa, y sobre eso hecho la cría de este parasitoide. Esta iniciativa era después del año del boom de la quinoa, que los precios de quinoa eran expectables. Bueno, daba los recursos para pensar que podía ser algo aplicable. Hemos liberado en campo, en jaulas, para ver cuánto era la supervivencia y cuánto podía funcionar una control natural. Hemos hecho evaluaciones con colegios, con estudiantes de secundaria, y hemos visto cuál podía ser el medio de liberación, evaluando pequeños sobres manila, pequeño de caja de fósforo con red, y aquí una malla tela tul. Y aquí pues es como la selva, ¿no? Ponemos una larva momificada, venía una tijereta, venían unas hormigas, y eran los primeros que se lo comían. Entonces hemos un poco evaluado, y ahí tenemos algunos datos y algunas recomendaciones de cómo se podría hacer. Esto se ha truncado por el tema de los costos. La cría del parasitoide para ese contexto no justificaba, era alto. Luego, ya en la línea que también Luis recomendaba, hemos incursionado ya en ver avances en el tema de control de conservación y el enfoque del manejo del hábitat, y un poco describir qué plantas están asociadas o están adyacentes al cultivo de quinoa. Hemos hecho transectos en tolares, en la quinoa, en barreras, y ahí hemos encontrado una complejidad de insectos, y ahí tenemos deficiencias en expertos en taxonomía, pero hemos logrado un poco de forma general agrupar y relacionar con qué plantas. Tal vez los del altiplano norte, centro pueden ver, Videns es el Muni Muni, que es maleza, pero también cumple una función, ¿no? Atrae a una gran cantidad de insectos benéficos. Aquí hay tipo
almohadilla, hay vegetación que tiene plantas pequeñísimas que están asociadas a pequeños himenópteros. Y ahí también tenemos una información de qué plantas podrían estar asociadas con algunos insectos más benéficos. Y esto es lo interesante aquí en cuanto a diversidad. La barrera, fíjense, comparado con el tolar y con la quinoa en una misma campaña. Y aquí el que más abunda en la barrera eran dípteros, no solo los predadores, había también malos. Y en la quinoa, si se fijan, Lepidoptera, las plagas, y algo de Hymenoptera lo que abundaba. Y si se fijan, donde hay más diversidad, más cantidad, está entre la barrera y está en el tolar. Y en la quinoa, si hay menos cantidad. Y aquí hemos un poco clasificado de acuerdo a la función, hay polinizadores, hay parasitoides, y lo que llama la atención es que en la barrera hay mucha abundancia de los polinizadores. Las diferentes especies de tolas, de arbustos, tienen diferente periodo de floración, incluso son bioindicadores, ¿no? Cuando florecen en agosto, septiembre, octubre, tienen diferentes interpretaciones, y eso está asociado mucho a los polinizadores y a los parasitoides. Y en el estudio que hemos visto, la suputola, que es Parastrefia lepidófila, es el que más recompensas da a los insectos, en general. Y puede ser por el porte también y por lo que tal vez hay más en el altiplano sur, en comparación a las otras especies, ñacatola, las diferentes, la humatola, etc. Y sería interesante aprovechar, ¿no? Y como la norma recomienda que se pongan franjas, y esas franjas deberían estar tal vez más con estas especies. Luego, al rato Luis decía también el control con bioinsecticidas o con entomopatógenos debería ser algo preventivo. Y en esta línea hemos un poco empezado a trabajar y hemos empezado a estudiar entomopatógenos con la capacidad endofítica. Un endófito es aquel organismo que tiene la capacidad de ingresar al interior de una planta, en este caso, y no causarle un daño aparente. Y ahí hemos evaluado dos cepas, una cepa de Beauveria bassiana y uno de Metarrhizum, proporcionados por la planta de Proimpa de Cochabamba, y ahí hemos hecho dos tratamientos. Uno es tratamiento de semilla, fíjense, esto es semilla hachagrano, con una mezcla que con estos lo hemos peletizado, luego se ha sembrado, y el otro tratamiento ha sido en plantas, ya entre 3 semanas de desarrollo, le hemos hecho una aspersión foliar con los mismos tratamientos. Y los tratamientos eran esto: testigo, Metarrhizum aplicado a la semilla, Metarrhizum aplicado a foliar, Beauveria igual. ¿Y qué hemos hecho eso? Después del mes, estas plantas hemos dado de comer en este caso, el Ligoverpa en este estudio, un recipiente de cría, una hoja de planta inoculada con los microorganismos, y ahí hemos evaluado larvas muertas en porcentaje, luego tiempo de duración, y otro a los adultos. En una jaula hemos puesto estos 3 tratamientos y hemos liberado 5 parejas, en este caso de Ligoverpa, y hemos evaluado la preferencia de oviposición. Ha sido interesante, y aquí creo que está Cristian, el que ha hecho el trabajo, muestra el desarrollo. Y se puede ver que en el testigo desarrolla, digamos, normalmente, pero en los otros tratamientos hay una disminución del periodo de vida del ciclo. El verde es el estado larval, el café es el estado de pupa y el celeste el estado de adulto. Entonces vemos que la larva alimentada con planta inoculada con microorganismos sufre un cambio, y eso hace que tal vez su ciclo se acorte. ¿Qué pasa ahora con la mortalidad? El de abajo muestra la preferencia de oviposición. Pueden ver, este es el testigo y comparado con la cantidad de huevos encontrados en los diferentes tratamientos. El Metarrhizum es el que menos es preferido, luego están las dos Bauberias y Metarrhizum, y si se fijan, la cantidad de huevos encontrados en el testigo triplica casi la cantidad. Tiene un efecto de repelencia a las hembras. Entonces esto tiene una aplicación a futuro que puede ser. Este trabajo ya lo estamos haciendo en campo, aún no tenemos resultados, estos son más de condiciones controladas. Luis hablaba un rato de biología térmica. Algo así también hemos empezado a trabajar aquí, pero también nosotros con 5 grados de temperatura, 12, 17, 21, 25 y 30, en unas cámaras de cría
no tan sofisticadas. En esto hemos tenido el apoyo del IRD y ahí hemos criado Copitarsia e Ligoverpa con dieta artificial, empezando con el sexo de pupas, el emparejado, las posturas, la cámara de oviposición, colecta de huevos y la cría con dieta artificial. Y para Eurisaca, lamentablemente no tenemos dieta, hemos criado con hojas de quinoa. Esta es la cámara de oviposición, aquí están las pequeñas posturas en recipientes de cría y obteniendo la pupa. Y los resultados, si se fijan, este es el ciclo de vida, y al rato Roberto preguntaba algo sobre esto. El ciclo de vida de Copitarsia incomoda en 12 grados, más o menos en total es de 76 días, y esto se reduce a 18 cuando sube a 30. Y lo mismo casi pasa con las 3 plagas. El Ligoverpa dura a 10 grados, más o menos es más de un año, 461 días, y cuando va bajando la temperatura a casi 30, se reduce casi a un mes, 43. Lo mismo pasa con Eurisaca, de 205 más o menos en 12 grados a 30 baja a 31, casi a un mes. Entonces esta información un poco es para un poco proyectarnos y ver lo que al rato Roberto decía, qué pasa con el calentamiento global, ¿no? De aquí a X tiempo va a aumentar 1, 2, 3 grados y cómo sería el comportamiento. Y hemos evaluado también qué pasa con la supervivencia en las mismas condiciones y hay una tendencia que cerca a los 20 grados es donde hay mayor supervivencia. En temperaturas más bajas y en las más altas el porcentaje de mortalidad aumenta. Y con eso hemos podido determinar la temperatura base, es decir, la temperatura mínima a la cual puede crecer, porque en el altiplano tenemos inviernos crudos y a veces en un mismo día puede haber congelación, o digamos en la mañana puede estar arriba de 30 grados a mediodía y en la noche nuevamente, digamos, congelarse el agua. Entonces ahí hemos visto que en el caso de Copitarsia incomoda, la temperatura base es 11 grados, o sea, de 11 grados para abajo ya puede morir. Y comparando con el Ligoverpa está también 11 y aquí está de Eurisaca, su temperatura es más baja, 9 grados. Por ahí tal vez la explicación de que más sobrevive en invierno y puede haber mayores infestaciones. Y respecto a los grados día es la sumatoria de calor que necesita para completar su desarrollo y en Copitarsia es 513, el Ligoverpa dura más, 600 y en Eurisaca es casi 400, un poco más reducido. Ahora, también hemos empezado a desarrollar extractos, aquí se puede ver extractos de ajo, del ajo macho que llaman aquí, es con unas pequeñas, diferentes especies. Luego también, Giovanna algo comentaba ayer, la colecta de microorganismos, la evaluación en campo, en invernadero, y también hemos ayudado a obtener algunos bioinsumos. En los últimos años estamos trabajando con el espinosal boliviano, es un metabolito del Saccharomyces espinosa. Con los equipos de la planta hemos trabajado en campo, desarrollando evaluaciones en parcelas de agricultor con interesantes resultados. Estas imágenes son de la anterior campaña agrícola, con agricultores evaluando antes y después de la aplicación, y la aplicación con mochila y también la aplicación ya es algo tecnificada con tractorizado, ¿no? Con condorito, donde los resultados también son aceptables. Esto está en proceso de registro ante el SENASAC. Entonces, de esos tenemos algunas alternativas, de los cuales entran al registro. Tienen el registro de la autoridad competente y PROINPA recomienda una estrategia de manejo en base a los productos que ya están disponibles. Y para eso recomendamos a través de componentes. Y los componentes se implementan a través de prácticas agrícolas que llamamos sostenibles y lo implementamos con bioinsumos bajo 3 componentes. Primero vemos la salud del suelo, pensando que un suelo sano va a producir una planta sana y una planta sana es más tolerante, resistente a insectos o enfermedades. Para eso recomendamos algunas prácticas del compost, tratamiento de semilla, configuradores de nitrógeno, soluciones de fósforo. Para la nutrición recomendamos bioestimulantes y para el manejo de insectos, plagas, recomendamos para el caso de quinoa feromonas y Biomax. Esto es a base de Matrine
Y para eso, ayer algo ya mostraba Giovanna, recomendamos diferentes prácticas en el manejo del cultivo, pero para lo que es el tema de insectos, recomendamos que a la emergencia de las plántulas se instalen las trampas con feromona, tanto para la helicoverpa como para la polilla. Luego, en función del monitoreo, se puede hacer de entre 2 a 3 aplicaciones de lo que ahora nos recomendamos es el Biomax a base de matrine. Puede ir acompañado con algún bioinsumo, un biol o algo que pueda estimular la fertilización. Cuando la primera aplicación, cuando está 6 hojas verdaderas para el primer ciclo, para la primera generación, y de acuerdo al monitoreo, al seguimiento, si después de la floración hay todavía incidencia de ambas plagas, hacer nuevamente una aplicación. Y en años secos, una tercera aplicación cuando ya está en panoja. Con estos, el incremento no es tan significativo en los rendimientos, sabemos cómo están nuestros promedios, pero podemos ganar un 24% en cuanto a rendimientos, en condiciones de campo con agricultores. Bueno, esa era la presentación. Gracias, Reinaldo. Es específico, Roberto, para las polillas nomás, por decirlo, aquí no tenemos nosotros para Orizaba quinoe, y al rato decían también, bueno, en el altiplano norte-centro siembran papa. Entonces también hay la feromona para la polilla de la papa, que es otra. Entonces, para la polilla hay 2, ¿no? Incluso, pero es específica. Son diferentes feromonas, es específico para cada especie. Entonces, aquí tenemos para quinoa 2 y para papa igual. Hay igual 2 o 3 también. Sí, es algo, un conocimiento tradicional. Yo recuerdo cuando hice mis primeras armas en el Altiplano Sur, una recomendación que incluso los colegas de ANAPI recomendan era orín fermentado, que ahora está prohibido, y era saponina. Pero ellos recomendaban para su uso no era saponina como tal, porque yo he estado en Uyuni, ahí en la planta de Soproqui, y tenían el moyuelo, todo lo que sale del proceso del escarificado, y tal vez erróneamente a eso le llamamos saponina. Debe tener saponina, pero también tiene otros componentes, y eso es lo que recomendaban usar. Nosotros hemos hecho evaluaciones, ¿sabes? Y no hemos encontrado de ese moyuelo como con un efecto insecticida, digamos, significativo. Luego ya hay diferentes estudios, etcétera, donde se encuentran interesantes resultados, pero no es del moyuelo como tal que esa vez recomendaban, ya es tal vez de la saponina específico. De eso no he tenido la oportunidad de evaluar, pero su literatura parece tener interesante, ¿no? Resultados en otros insectos. Ese moyuelo es el que antes recomendaban y eso he evaluado y no ha tenido 20-30%, que no es muy significativa, digamos, en lo práctico para un agricultor. Tenemos algunos costos, bueno, se han actualizado, ayer daba un dato, pero también ha subido y más o menos la estrategia en completa sin el compost, porque eso es una recomendación que hacemos debería hacerse para el altiplano después en época de lluvia, porque por el tiempo también se necesita con anticipación, desde lo que es la siembra. A ver, aquí es una práctica, es el peletizado, Bacterial Mix Energy, 2 inoculantes. Uno es fijador de nitrógeno, soluble de fósforo, y el otro es Tricoval, que es promotor de crecimiento y suprime enfermedades de suelo. Se han actualizado los precios, pero el precio del año pasado, antes de que suba, estaba 20 bolivianos, 200 gramos, y el Energy Top estaba 200 para 10 hectáreas. Más o menos 45 bolivianos costaba el peletizado por 1 hectárea. Ahora debe estar el doble, no estoy muy actualizando los precios, pero así, y en conjunto, yo estimo debe estar alrededor de 1.000 bolivianos el costo de los insumos. Pensando menos esta última aplicación. Una aplicación aquí, feromonas. Aquí lo que no recomendamos es que la trampa tiene que ser el agricultor. Eso también tiene un costo, es como contraparte. Hemos hecho experiencias con EMAPA, donde hemos hecho ahí evaluando con 2 o 3 componentes y tenemos los datos. Hay relación costo-beneficio y eso se gana entre un 8 a un 14, a un 20% se puede ganar. No es una regla general, porque los suelos en un mismo agricultor, de pampa a ladera, cambia. Entonces los rendimientos van a variar, la pampa va a ser mayor.
A ver, ¿quiénes están aquí de la UTO? Hay un colega, emprendedor, Said Cruz, es colega, es de Salinas, Sonturo. Él saca promedio 22, 23, 25 quintales hectárea y es uno de nuestros distribuidores de bioinsumos. Y él no tiene mucho terreno. Ha hecho algunos ajustes y saca ese promedio. Y él es colega y aplica, digamos, las recomendaciones que debería hacer. Y lo principal, ¿no? Tiene llama y tiene guano, compra moyuelo de chayapata. A eso sumado a las otras prácticas llega a ese rendimiento. Entonces, y si ustedes saben, el rendimiento boliviano está menos de 10 quintales, ¿no? Y este colega logra duplicar incluso más. Y él utiliza estos bioinsumos, incluso él le pone sus complementos ahí con muña, le pone otras cositas más para fortificar. Entonces, eso sería. Un aplauso por...